El cerebro en la cubeta. Este es un texto del filósofo Jonathan Dancy, en su libro Introducción a la Epistemología Contemporánea, de 1985. Usted no sabe que no es un cerebro, suspendido en una cubeta llena de líquido en un laboratorio, y conectada a un computador que lo alimenta con sus experiencias actuales bajo el control de algún ingenioso científico técnico, benévolo o maligno, de acuerdo a su gusto. Puesto que, si usted fuera un cerebro así, asumiendo que el científico es exitoso, nada dentro de sus experiencias podría revelar que usted lo es, ya que sus experiencias son, según la hipótesis, idénticas con las de algo que no es un cerebro en la cubeta. Como usted solo tiene sus propias experiencias para saberlo, y esas experiencias son las mismas en cualquier situación, nada podría mostrarle cuál de las dos situaciones es la real. Pongamos en forma este razonamiento. Si en una situación en la cual no estuviésemos sentados leyendo un libro, pudiésemos tener exactamente la misma experiencia que cuando estamos sentados leyendo un libro, entonces no podemos decir nunca que estamos sentados leyendo un libro. Pero si fuésemos cerebros en una cubeta llena de líquido, y con los adecuados dispositivos electrónicos para hacernos creer que estamos sentados leyendo un libro, entonces tendríamos exactamente la misma experiencia que cuando estamos sentados leyendo un libro. Por tanto, no podemos decir nunca que estamos sentados leyendo un libro. A este argumento se debe responder negando la premisa menor. La experiencia que tenemos cuando estamos sentados leyendo un libro, procede de la evidencia inmediata de que eso es así. Ahora bien, la evidencia inmediata es la clara manifestación de la cosa misma al sujeto, y eso lo sabemos por la evidencia misma. Pero es absurdo sostener que la cosa se manifiesta claramente al sujeto, cuando la cosa no está ahí. Y eso sucedería si pudiésemos tener evidencia de que estamos sentados leyendo un libro, cuando no estamos sentados leyendo un libro. Por tanto, en el caso de que fuésemos cerebros en una cubeta, no podríamos tener evidencia de que estamos sentados leyendo un libro, es decir, nuestra experiencia no puede nunca ser la misma en ambos casos. Negamos por tanto la conclusión. En efecto, así es como conocemos que existimos, o que estamos sentados leyendo un libro, o que tenemos delante nuestro un autobús, por la evidencia inmediata, que es la clara manifestación de la cosa misma al sujeto. Es decir, por un conocimiento intuitivo, sin razonamientos de por medio, porque es esencial al razonamiento conocer una cosa mediante algo distinto de ella misma, o sea, llegar a la conclusión a partir de unas premisas. La evidencia inmediata es superior a la demostración, y más cierta aún que ella, porque es lógico que la manifestación clara de la cosa misma al sujeto, es más cierta que el conocimiento de esa misma cosa obtenido mediante pasos intermedios, en los que en principio puede haber algún error. Además, toda demostración recibe su fuerza en última instancia de la evidencia inmediata, porque no es posible demostrar las premisas de todas las demostraciones, ya que ello nos llevaría a un retroceso al infinito. Y por tanto, toda demostración depende de primeras premisas indemostrables, e inmediatamente evidentes. Pero aquello de lo que algo depende es más fuerte que ese algo. Por eso mismo, no es posible ninguna demostración de nuestra propia existencia, o de la existencia de las cosas que nos rodean. En particular, no es posible demostrar nada de ello basándose en nuestras sensaciones, percepciones, o representaciones del tipo que sea. Porque esas representaciones, al menos, las primeras, de las que se deducen las demás, o nos ponen por sí mismas y sin más en contacto con las cosas reales, y entonces no hay demostración, sino que estamos ante la evidencia inmediata, o no, pero en este último caso, nunca vamos a poder conocer las cosas reales, porque a lo único que se podría recurrir, sería a otras representaciones más, que por hipótesis van a tener la misma insuficiencia. De ahí el sabio refrán filosófico. De un gancho pintado en la pared no se puede colgar un gabán real, sino solo un gabán pintado en la pared. Es decir, de representaciones que no traen en sí mismas la evidencia inmediata de las cosas reales, no se puede nunca deducir un conocimiento de las cosas reales. Porque la conclusión no puede nunca sobrepasar las premisas. La evidencia inmediata no puede ser falsa,
porque por definición, basada en la misma evidencia inmediata, es la clara manifestación de la cosa misma al sujeto, y por tanto, produce en forma necesaria la adecuación entre la inteligencia y la realidad, que es la verdad. Por eso, la evidencia inmediata es un criterio de verdad. Cuando decimos que la definición de la evidencia inmediata se basa en la misma evidencia inmediata, queremos decir que así como vemos en forma evidente que las cosas que nos rodean existen, por eso mismo vemos que son las cosas mismas las que se nos manifiestan inmediatamente, y eso es lo mismo que ver que es esa manifestación inmediata de las cosas mismas a nosotros, o sea, su evidencia, la que nos hace conocerlas en ese caso. Es cierto que podemos engañarnos, y creer que tenemos evidencia inmediata, cuando en realidad no la tenemos. Por ejemplo, en los sueños, o si fuésemos cerebros en una cubeta. Pero ahí está justamente la diferencia insalvable entre ambos casos: una cosa es creer que se tiene evidencia inmediata, y otra, tenerla. No es lo mismo que la cosa no se esté manifestando al sujeto, y éste crea que así es por alguna razón, comparado con el hecho de que sí exista esa manifestación de la cosa misma al sujeto, y sea la causa de que el sujeto conozca esa cosa. Y si se pregunta cuál es el criterio que tenemos para distinguir entre esas dos situaciones, la respuesta no puede ser otra que la evidencia inmediata misma, que por hipótesis, se encuentra en una de esas situaciones, y no se encuentra en la otra. Todos los argumentos del escéptico contra la evidencia inmediata, por tanto, se basan en desconocer la hipótesis, precisamente, de la evidencia inmediata, y dar por sentado que ante todo, nuestras representaciones son meras experiencias subjetivas, por lo que en la mente del escéptico, ya desde el principio, evidencia solo puede querer decir, apariencia de evidencia. El escéptico dice que así debe ser necesariamente, para poder mantener la imparcialidad y objetividad propias de la filosofía, y que en todo caso será el examen ulterior el que determine si a las representaciones que se dan en nuestra mente, les corresponde algo real fuera de la mente, o no. Pero al pensar así, niega de antemano una posibilidad, a saber, precisamente, la posibilidad de que nuestro único acceso a la existencia real de las cosas que nos rodean, y a nuestra misma existencia, sea la evidencia inmediata. Por tanto, su postura tampoco logra la ansiada imparcialidad, pues de entrada está descartando, con esa opción metodológica por la imparcialidad, la postura del realista. Y la está descartando a priori, en forma definitiva, por lo que ya vimos, las solas representaciones subjetivas, en cuanto tales, nunca podrán llevarnos al conocimiento de lo real. Es decir, una vez más, que de los ganchos pintados en la pared no se puede simplemente colgar gabanes reales. La imparcialidad del escéptico, es como si dijésemos, que para poder estudiar imparcialmente la vida de un animal, comenzaremos por matarlo. Así, el escéptico revela una especie de incapacidad radical de ponerse en el punto de vista del realista, que es el de la evidencia inmediata. Por eso, todos los argumentos del escéptico son circulares, porque en su punto de partida hay siempre, necesariamente, una visión ya escéptica del conocimiento, es decir, una visión en la cual lo inmediatamente dado, solo puede ser una modificación del sujeto, y no la realidad misma, conocida por medio de una tal modificación. Por todo lo dicho, la discusión entre el escéptico y el realista no se puede resolver argumentalmente. La evidencia inmediata no se puede demostrar, ni necesita ser demostrada. El escéptico y el realista se separan desde el mismo punto de partida, que para el realista es la evidencia inmediata de la realidad, y para el escéptico son las representaciones subjetivas en tanto que subjetivas. Son dos mundos intelectuales absolutamente separados entre sí, salvo por un único puente que es el que puede comunicarlos. La evidencia inmediata de la realidad.